Drama en Nueva York. Ande Kerem y su ex Triu, nulo amoroso explosivo tras CU Maras. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí una vez para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las producciones turcas que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un drama que se cuece a fuego lento y que involucra a una de las parejas queridas y comentadas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero como siempre no estarán ellos dos solos en el centro del huracán, sino que la sombra del pasado, bien, una expareja, aún más menos ha de picante a la historia. Y para hacerlo aún jugoso, todo esto con Nueva York como telu Superíndice 3N de fondo. Hoy vamos a desentrar más menos a los rumores, las indirectas, las posibles tensiones y el salseo que se ha generado alrededor de Hande, Kerem y su expareja, todo ello ambientado en la glamurosa ciudad de Nueva York. Asu que si te gustan los chismes de celebridades, los dramas amorosos y las series turcas es en el lugar correcto. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontraru, en las últimas noticias, los mejores análisis y todas las curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Ahora vamos al grano. Todo este revuelo comenzó Superíndice 3, como casi todo hoy en día, en las redes sociales. Hande Erupar Rafael, la talentosa y bellísima actriz que conquistó Superíndice 3 corazones con su papel en Senu con diéresis al cap, fue vista en Nueva York. Hasta todo normal, una celebridad disfrutando de un merecido descanso en una de las ciudades vibrantes del mundo. Poco después copyright Kerem Bürsin, su expareja y también copyright protagonista de Senu con diéresis al cap, también copyright apareció Superíndice 3 en fotos desde la misma ciudad. Las alarmas empezaron a sonar. ¿Coincidencia? ¿Reconciliación Superíndice 3N secreta? ¿Un proyecto laboral en conjunto? Las teorías empezaron a proliferar como champion más menos ones. Pero la cosa no terminó Superíndice 3 Como saben, la vida amorosa de Kerem ha sido objeto de atención Superíndice 3N medio tica desde hace mucho tiempo. Antes de Hande tuvo una relación Superíndice 3N con otra actriz, también copyright N muy conocida en Turquía. Y adivinen copyright, ella también copyright N estaba en Nueva York. La combinación Superíndice 3N de los tres en la misma ciudad, al mismo tiempo, desató Superíndice 3 una ola de especulaciones sobre posibles encuentros, tensiones y por supuesto, mucho drama. Analicemos un poco el contexto de cada uno. Senu con diéresis al cap, la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto interpretado por Kerem. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en una de las seguidas y queridas por los fans. El copyright nero de la serie es precisamente lo que la hizo tan popular, una mezcla perfecta de humor, romance y situaciones cotidianas que conectaban con el público. Sin embargo, después copyright de un tiempo, su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, dejando a muchos fans desconsolados. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de su separación Superíndice 3N, se rumoreaba que las agendas apretadas y las presiones mediáticas han jugado un papel importante. A pesar de la ruptura, ambos siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro. Ahora volvamos al presente, a Nueva York. Las fotos y vídeos que circularon en redes sociales mostraban a Hande disfrutando de la ciudad, visitando lugares emblemáticos y compartiendo momentos con amigos. Kerem, por su parte, también copyright N compartió Superíndice 3 fotos similares, mostrando que estaba explorando la ciudad y trabajando en algunos proyectos. Hasta aquí, todo normal. Pero el hecho de que ambos estuvieran en la misma ciudad, al mismo tiempo, alimentó Superíndice 3 las esperanzas de muchos fans que más menos han con una reconciliación Superíndice 3N. Y aquí es donde entra en escena la expareja de Kerem. No vamos a mencionar su nombre directamente para evitar alimentar a los rumores,
pero diremos que es una actriz muy talentosa y reconocida en Turquía. Su presencia en Nueva York al mismo tiempo que Hande y Kerem, aún más menos adiu superíndice 3 una nueva capa de complejidad a la situación superíndice 3N. Algunos fans especularon con la posibilidad de que los tres se hubieran encontrado, o incluso que hubieran tenido algún tipo de conversación superíndice 3N. Otros, dramáticos, imaginaron escenas de celos, confrontaciones y en general, un culebro superíndice 3N digno de una serie turca. Obviamente no podemos confirmar nada de esto. Todos son especulaciones basadas en fotos, vídeos y rumores que circulan en redes sociales. Pero lo que es cierto es que la situación superíndice 3N ha generado un gran revuelo entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. La idea de un posible trío nulo amoroso con Nueva York como escenario es demasiado jugosa para ignorarla. Ahora bien, ayu del salseo y los chismes, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas y profesionales que tienen derecho a disfrutar de su vida privada. Es posible que su presencia en Nueva York sea simplemente una coincidencia, o que es tu copyright N trabajando en proyectos separados. También copyright N es posible que hayan decidido mantener una relación superíndice 3N cordial después copyright S de su ruptura, y que se hayan encontrado en Nueva York de forma casual. En cualquier caso, lo que podemos decir es que la situación superíndice 3N ha puesto de manifiesto el enorme interu copyright S que generan Hande y Kerem en el público. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance haya terminado, el recuerdo de Senú con diéresis al Capm, y la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N siguen muy presentes en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Otro detalle interesante es que Senú con diéresis al Capm no solo fue una comedia romántica de U con diéresis copyright cito, sino que también copyright N sirvió superíndice 3 como plataforma para lanzar las carreras de Hande y Kerem a nivel internacional. La serie fue vendida a numerosos pauses, y ambos actores se convirtieron en estrellas globales. Esto sin duda ha contribuido a que su vida privada sea objeto de tanta atención superíndice 3N medio tica. Ahora bien, hablando de otras series turcas que han generado revuelo por sus tramas amorosas y sus protagonistas, no podemos dejar de mencionar a Laftan Anlamaz. Esta serie, protagonizada por Hande Eru Parrafo y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el hijo del dueu más menos o con quien tiene una relación superíndice 3N llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Laftan Anlamaz es una comedia romántica muy divertida y entretenida, con una trama original y unos personajes carismáticos. La química entre Hande y Burak era innegable, y la serie fue un con diéresis copyright cito tanto en Turquía como en otros pauses. Aunque no generó superíndice 3 el mismo nivel de especulación superíndice 3N sobre la vida privada de los actores que Senú con diéresis al Capm, su que demostró superíndice 3 el talento de Hande para interpretar personajes románticos y conquistar al público. Otro ejemplo de serie turca que ha generado mucho revuelo por sus tramas amorosas es Erkenci Kuay. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueu más menos o. La serie es una comedia romántica llena de situaciones divertidas, personajes en trau más menos hables y una historia de amor que te atrapa desde el primer momento. Erkenci Kuay fue un con diéresis copyright cito arrollador en Turquía y en el extranjero, y catapultó superíndice 3 a la fama a Demet y Can. La química entre ellos era tan fuerte que muchos fans especularon con la posibilidad de que estuvieran juntos en la vida real. Aunque nunca confirmaron ni negaron los rumores, la serie contribuyó superíndice 3 a aumentar su popularidad y a convertirlos en dos de los actores turcos solicitados. Volviendo al tema principal, la situación superíndice 3N de Hande, Kerem y su expareja en Nueva York sigue siendo un misterio. No sabemos qué copyright hay de cierto en los rumores, ni si realmente hubo algún tipo de encuentro o tensión superíndice 3N entre ellos. Lo que sabemos es que la historia ha generado un gran revuelo entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N, y que la idea de un posible trío, nulo amoroso, con Nueva York como escenario, es demasiado jugosa para ignorarla. En definitiva, las series turcas nos encantan por sus tramas emocionantes, sus personajes carismáticos y sus historias de amor que nos hacen show más menos ar.
Y cuando la vida real se mezcla con la ficción superíndice 3N, y los actores que interpretan a nuestros personajes favoritos se ven envueltos en dramas amorosos, la atención superíndice 3N medio tica se dispara. Es lo que ha ocurrido con Ande Kerem y su expareja en Nueva York, una historia que ha generado un gran revuelo y que sigue dando que hablar. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado nuestro análisis sobre el drama de Ande Kerem y su ex en Nueva York. Como siempre hemos intentado ser lo más objetivos posible, basándonos en la información superíndice 3N disponible y evitando alimentar los rumores infundados. Nos gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse? ¿Piensan que la presencia de la expareja de Kerem en Nueva York es solo una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis y todas las curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Asterisco 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 asterisco. Bien, volviendo a la vorágine neoyorquina, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones, pero profundicemos en lo que realmente hemos podido discernir a través del humo digital. Ande, conocida por su belleza y talento, ha compartido instantáneas que la muestran radiante, explorando la ciudad que nunca duerme. Desde el icónico Central Park hasta las luces brillantes de Times Square, Ande parece estar disfrutando de una escapada bien merecida. Sus atuendos, siempre impecables, han sido analizados al detalle por los fashionistas, y sus sonrisas, capturadas en cada foto, han alimentado las esperanzas de sus fans de verla feliz y realizada. Por otro lado, Kerem, con su aire de galán turco, ha publicado imágenes que reflejan un lado más profesional. Se le ha visto en reuniones, aparentemente explorando oportunidades laborales, y también disfrutando de momentos de relax en cafés con vistas impresionantes. Su presencia en Nueva York parece estar más enfocada en el trabajo, aunque no ha dejado de compartir momentos de ocio y disfrute personal. Ahora, la verdadera chispa que ha encendido este incendio mediático es la coincidencia de la expareja de Kerem en la misma ciudad. Esta actriz, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar avivar aún más el fuego, es una figura muy respetada en la industria del entretenimiento turco. Su talento es indiscutible y su presencia en Nueva York ha generado una serie de preguntas sin respuesta. ¿Se trata de una simple coincidencia? ¿Hay algún proyecto en común que involucre a los tres? ¿O se trata de un reencuentro inesperado con consecuencias impredecibles? Para entender mejor la magnitud de este drama, debemos recordar la historia de amor que unió a Ande y Kerem. Su romance, que floreció en el set de Senkalkam, fue una auténtica fantasía para los fans. La química entre ellos era palpable y su relación parecía un cuento de hadas. Su amor trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por desgastar la relación. Su ruptura fue un golpe duro para los fans, que aún guardan la esperanza de una reconciliación. A pesar de la separación, ambos han mantenido una actitud respetuosa y cordial, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro. La sombra de la expareja de Kerem añade una nueva dimensión a este drama. Su relación con Kerem fue también muy mediática, y su ruptura, aunque menos reciente, dejó una huella en el corazón de muchos fans. Su talento y belleza son innegables y su presencia en Nueva York, al mismo tiempo que Ande y Kerem, ha desatado todo tipo de teorías. Algunos creen que podría haber un triángulo amoroso en ciernes, mientras que otros piensan que podría haber algún tipo de proyecto profesional que los involucre a los tres. La falta de información oficial ha hecho que la imaginación de los fans vuele libremente. Se han creado todo tipo de escenarios, desde encuentros casuales en restaurantes hasta confrontaciones dramáticas en lugares emblemáticos de la ciudad. Algunos incluso han llegado a imaginar planes secretos para sabotear las relaciones de los demás.
Aunque todo esto son solo especulaciones, la verdad es que la situación ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. En este punto es importante recordar que Hande Kerem y la expareja de Kerem son personas adultas y profesionales que tienen derecho a disfrutar de su vida privada. Es posible que su presencia en Nueva York sea simplemente una coincidencia, o que estén trabajando en proyectos separados. También es posible que hayan decidido mantener una relación cordial después de sus respectivas rupturas, y que se hayan encontrado en Nueva York de forma casual. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es cierto es que esta situación ha puesto de manifiesto el enorme interés que generan Hande y Kerem en el público. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su romance haya terminado, el recuerdo de Senkalkam y la esperanza de una posible reconciliación siguen muy presentes en el corazón de muchos fans. La serie, recordemos, no solo fue un éxito por su trama romántica, sino también por la química innegable entre sus protagonistas y la forma en que abordaba temas cotidianos de una manera fresca y divertida. Además, Senkalkam abrió las puertas a Hande y Kerem a nivel internacional. Ambos actores se convirtieron en figuras reconocidas en todo el mundo, y su talento ha sido elogiado por críticos y fans por igual. Han participado en campañas publicitarias de grandes marcas, han sido invitados a eventos internacionales y han logrado construir una sólida base de seguidores en diferentes países. Ahora, para poner en contexto la fama de Hande, no olvidemos Ask Laftan and Lamaz. Esta serie, aunque no generó el mismo nivel de histeria mediática que Senkalkam, en lo que respecta a la vida personal de los actores, sí consolidó a Hande como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales es innegable, y su belleza natural la ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Asimismo, Erkenci con Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede generar un fervor inmenso entre los fans. La química entre Demet y Can era tan fuerte que muchos creyeron que su amor trascendería la pantalla. Aunque nunca confirmaron nada, la serie impulsó sus carreras y los convirtió en dos de los actores más solicitados de Turquía. Regresando a Nueva York, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará a continuación? ¿Se confirmarán los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Habrá un encuentro entre los tres? ¿O todo quedará en una simple coincidencia? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans seguirán especulando, analizando cada foto y cada comentario, y alimentando la llama de la esperanza. La magia de las series turcas reside precisamente en su capacidad para transportarnos a mundos de ensueño, donde el amor siempre encuentra una manera de triunfar. Y aunque la realidad a veces sea diferente, la fantasía sigue siendo una parte importante de nuestras vidas. En conclusión, el drama de Hande Kerem y su expareja en Nueva York es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La combinación de romance, fama y misterio ha generado un revuelo mediático sin precedentes. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando que hablar. Ahora es su turno, amigos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Piensan que la presencia de la expareja de Kerem en Nueva York es solo una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y todas las curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.